Hablemos ahora o comparemos más bien las máquinas térmicas reales con las máquinas térmicas ideales. En este caso vamos a hablar acerca del principio de Carnot, el cual nos muestra que ninguna máquina térmica puede ser más eficiente que una máquina térmica reversible, es decir, una máquina ideal o máquina de Carnot, cuando ambas máquinas trabajan entre el mismo par de temperaturas, un reservorio frío y un reservorio caliente con los mismos valores. De forma equivalente, para una cantidad de calor suministrado, la cantidad máxima de trabajo se va a obtener cuando yo estoy haciendo esas comparaciones en una máquina reversible. Ojo que el principio de Carnot no nos está diciendo que siempre una máquina térmica real será menos eficiente que una ideal. Solamente esto ocurrirá siempre y cuando estas máquinas estén operando a las mismas temperaturas, temperatura caliente y temperatura fría. Una máquina de Carnot es una máquina que opera bajo el ciclo de Carnot, que es un ciclo que se caracteriza porque todos sus procesos son totalmente reversibles. Es decir, que ocurren infinitamente lentos. Recordemos que en los procesos reversibles son procesos ideales en los cuales se dan de forma infinitesimal en un número infinito de etapas, y eso va a originar que la potencia y la pérdida de la máquina por efectos de rozamiento sean ningunos. ¿Listo? En una máquina de Carnot se dan estos cuatro procesos que tenemos acá. Tenemos un proceso donde hay una absorción isotérmica de calor, posteriormente una expansión adiabática, una cesión de calor isotérmica nuevamente y una compresión adiabática hasta su estado original. Recordemos que estamos frente a procesos cíclicos, es decir que siempre llegaremos al estado inicial, pero son procesos que se van a repetir de forma continua. Entonces, la etapa 1 del ciclo de Carnot es una etapa denominada expansión isotérmica, en este caso reversible. Imagínense que nosotros sumergimos un cilindro en una reserva de calor, ¿cierto? Temperatura caliente, y eso va a hacer que se produzca una expansión isotérmica desde un volumen inicial hasta un volumen 2. Recordemos que esos reservorios tienen la característica de que no va a modificarse su temperatura por ese proceso de suministro de calor hacia el sistema, en este caso hacia el reservorio caliente, hacia el reservorio frío, perdón. A continuación, ese cilindro es retirado de ese reservorio y se aísla para pasar a la etapa 2. En ese primer segmento, en esa primera expansión isotérmica, entonces fíjense que tenemos un proceso en el cual cambia la presión y el volumen. En este caso, aumenta el volumen, disminuye la presión del sistema, se mantiene la temperatura constante, ¿cierto? Entonces estamos frente a un proceso isotérmico y por ser isotérmico tendrá un valor de cambio en la energía interna igual a cero si es un gas ideal el que está sumergido en el sistema. Ahora tenemos una transferencia de calor del medio externo hacia el sistema, por lo tanto el calor tendrá signo positivo y hay una expansión, por lo tanto habrá una producción de trabajo, es decir, el calor tendrá un valor, el trabajo, perdón, tendrá un valor negativo. La segunda etapa, que es esta que
formulada en la gráfica desde el segmento B hasta el segmento C, consiste de una expansión adiabática desde un volumen 2 hasta un volumen 3. Es decir, la etapa 1 y la etapa 2 son expansiones del gas, solamente que en la primera etapa tenemos que es de forma isotérmica, en la segunda etapa tenemos que es de forma adiabática. Recuerden que acá dijimos que se aislaba el cilindro para la siguiente etapa. Entonces, con esa energía que se ganó, en esta primera etapa el gas se sigue expandiendo, pero como está aislado, ahora lo va a hacer de forma adiabática. Esto sigue aumentando su volumen hasta un volumen 3 sin que haya transferencia de calor por parte del sistema hacia el entorno. De tal forma que nuevamente hay un cambio en la presión y el volumen, pero también va a haber un cambio en la temperatura interna del sistema. En este caso va a haber una disminución en esa temperatura. El calor para el sistema será igual a cero y como sigue habiendo una expansión, habrá un trabajo que se está produciendo. En este caso, partiendo de la primera ley de la termodinámica que nos dice que delta W es igual a Q más W, ¿cierto? Entonces, para este caso tendríamos que delta W será igual a W porque el calor es igual a cero. Entonces, el valor de la energía interna en esa segunda etapa será igual al valor del trabajo de expansión en esa segunda etapa. En la tercera etapa, el sistema se comprime isotérmicamente desde B3 hasta B4. Posteriormente, ese cilindro nuevamente se va a retirar del reservorio frío y se va a aislar de nuevo. Entonces, en este caso, pasamos desde, ahí nuevamente cambia la presión y el volumen, la temperatura se mantiene constante, ahora el sistema le va a suministrar calor al reservorio frío, obviamente la temperatura de este no va a cambiar por ese efecto, la temperatura del reservorio, se da una destrucción de trabajo y como es un proceso isotérmico, el delta de U para el proceso será igual a cero. En la cuarta y última etapa tenemos una comprensión adiabática desde B4 hasta B1, hasta el volumen original. ¿Listo? La temperatura en este caso aumenta de T2 a T1, por lo tanto, el ciclo se recupera hasta su estado inicial. Nuevamente cambia la presión y el volumen, tenemos un proceso adiabático donde tenemos U igual a cero, destrucción de trabajo y la energía interna para este proceso será igual al trabajo producido. Listo, entonces para todo el ciclo sabemos que el cambio en la energía interna va a ser igual a cero y eso va a ser igual al calor que se involucrado en el ciclo y el trabajo involucrado en el ciclo. Quiere decir esto que para una máquina de Carnot el trabajo del ciclo será igual a menos el calor del ciclo. Ese trabajo del ciclo será igual al trabajo en la etapa 1, en la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4. Mientras que el calor del ciclo será igual al calor en la etapa 1 y el calor de la etapa 3. Recordemos que la etapa 2 y la etapa 4 son etapas adiabáticas. El calor ahí es igual a cero. Y el trabajo del ciclo, entonces, de acuerdo a esta ecuación que tenemos acá, será igual al calor en la etapa 1 y el calor en la etapa 3. Acá está un resumen de todos los aspectos que yo les fui mencionando a lo largo de la explicación del ciclo de Carnot y asimismo también el total del ciclo. ¿Listo? Entonces,
Esos serían los aspectos a tener en cuenta para ese ciclo de Carnot. Repito, expansión isotérmica, expansión adiabática, comprensión isotérmica y comprensión adiabática en la última etapa. Bien, nosotros podemos evaluar el rendimiento del ciclo de Carnot. Si utilizamos como trabajo un gas ideal, en este caso, eh, la eficiencia del proceso no va a depender en ningún momento de la sustancia de trabajo escogida. La eficiencia ya sabemos que va a estar dada por el trabajo dividido, el trabajo producido dividido entre el calor que se le suministre y pues para una máquina térmica normal eso va a ser igual a 1 menos el calor depositado en el reservorio frío y el calor extraído del reservorio caliente. Entonces, los procesos 1 de 1 a 2 y de 3 a 4, es decir, la expansión isotérmica y la compresión y la eh, comprensión isotérmica son isotermas reversibles de un gas ideal, donde entonces ese calor va a ser igual al trabajo, ¿cierto? Y ese calor nosotros lo vamos a poder determinar a partir de la ecuación que manejamos cuando hablamos del trabajo para procesos reversibles. NRT, logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. ¿Listo? Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular el calor involucrado acá en el reservorio caliente y el calor involucrado en el reservorio frío. De tal manera que al hacer este cálculo de aquí a partir de las ecuaciones que tenemos acá, nos quedaría la expresión que les estoy mostrando. Esta expresión de aquí va a ser igual a la temperatura final por el logaritmo natural del volumen 3 por el volumen 4 por la temperatura, la temperatura fría entre el logaritmo natural de los volúmenes que les describí y la temperatura caliente entre el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Lo que nos lleva entonces a esta expresión para el rendimiento, para el ciclo de Carnot, 1 menos la expresión que dedujimos ahora al rato. Para este caso también tenemos adiabáticas reversibles que corresponden a las etapas 2 y 4, ¿cierto? Y ya sabemos, de acuerdo a lo que establecimos en la primera ley de la termodinámica para un gas ideal, que en esos procesos eh, reversibles, adiabáticos y reversibles para los gases ideales, en este caso, nosotros podemos utilizar estas expresiones que están acá, que nos llevarán entonces a concluir que este volumen 2 entre el volumen 1 es igual al volumen 3 sobre el volumen 4, combinando estas dos expresiones que están acá, lo que nos lleva a poder entonces calcular el rendimiento para la máquina de Carnot como 1 menos la temperatura final sobre la temperatura del reservorio frío entre la temperatura del reservorio caliente, porque estas expresiones aquí van a ser iguales. Entonces, esta expresión que tenemos aquí nos permite calcular el rendimiento de la máquina de Carnot o el rendimiento del ciclo de Carnot. Ese rendimiento entonces nos está demostrando, o esta ecuación nos está demostrando que ese rendimiento depende únicamente de la temperatura fría y de la temperatura caliente y no va a depender en ningún momento pues, de la sustancia que se esté utilizando. ¿Listo? Entonces, básicamente el rendimiento de la máquina de Carnot depende de los valores de temperatura de los reservorios que hagan parte de la máquina como tal. Como hemos visto hasta ahora, en una máquina térmica nosotros suministramos calor
para producir un trabajo, ¿cierto? Y parte de ese calor se deposita en lo que llamamos el reservorio frío. Llamemos a esto el ciclo directo de la máquina. Si nosotros invertimos la máquina, los signos de todas las cantidades de tanto de trabajo como de calor se invierten. Ya no se produciría trabajo, sino que se destruiría trabajo. Con lo cual podríamos extraer calor desde el foco frío para suministrar ese calor en el foco o reservorio caliente. Esta máquina es un refrigerador. Podemos observar cómo se destruye trabajo. Tendríamos el mismo ciclo de Carnot, solamente que ahora operaría de forma inversa. Desde aquí hasta aquí, posteriormente llegamos acá a la tercera etapa para regresar al punto inicial del ciclo de Carnot en sentido directo, ¿cierto? Es el mismo ciclo, solamente que ahora vamos a hacerlo en sentido inverso. Entonces, así funciona un refrigerador. Obviamente, si hablamos de refrigerador de Carnot, estamos hablando de un refrigerador que opera bajo condiciones ideales y el coeficiente de ese refrigerador va a estar dado por la razón entre, en este caso, el calor que se logre extraer del reservorio frío a expensas del trabajo que se destruya en el sistema. Ese trabajo va a ser la diferencia entre la sumatoria del calor que se logre suministrar al reservorio caliente más el calor que se logre extraer del reservorio frío, de tal manera que nosotros podemos calcular la eficiencia de un refrigerador de Carnot dividiendo la temperatura eh, del reservorio frío entre la diferencia entre la temperatura del reservorio caliente menos el reservorio frío. Entonces, aquí tenemos también cómo calcular la eficiencia de un proceso en donde se está operando el ciclo de Carnot de forma inversa. Hablemos ahora acerca de las bombas de calor. Las bombas de calor se utilizan para calentar un recinto, puede ser una casa, un edificio, y se hace extrayendo calor, en este caso de un reservorio térmico frío, podría ser el lago o el mismo ambiente si estamos en ambientes con temperaturas bajas, ¿cierto? Ese coeficiente máximo de eficiencia de calor de la bomba de calor lo vamos a definir como el radio del calor bombeado del reservorio caliente y el trabajo suministrado a la bomba de calor. Fíjense que la bomba de calor funciona de la misma forma que el refrigerador, únicamente que en este caso el fin para el que se está utilizando la bomba es distinto. Tenemos el mismo proceso, tenemos un sistema en el cual vamos a destruir trabajo para extraer calor del reservorio frío y suministrar ese calor al reservorio caliente. Cuando en un refrigerador lo que nosotros queremos es disminuir la temperatura de los objetos que están dentro del refrigerador, con la bomba de calor nosotros lo que queremos es aumentar la temperatura de lo que está dentro de ese recinto, ¿cierto? Entonces es como si invirtiéramos el aire acondicionado, en este caso, y sabemos que en las condiciones normales de nuestro medio nosotros utilizamos el aire acondicionado para disminuir la temperatura de los recintos por el proceso de conversión de calor ahí que se le suministra, en este caso, aire frío a el recinto. Entonces sería como si colocáramos el aire o la parte de atrás del aire hacia adentro de nuestra casa para que lográramos calentar, en este caso, el recinto. Esa eficiencia va a estar dada nuevamente por, en este caso, no el calor que se logre extraer del reservorio frío, sino el calor que se logre suministrar al reservorio caliente, ¿cierto? Obviamente a expensas del trabajo que se realiza. Este trabajo ya lo definimos como el calor
que se le suministra al reservorio caliente más el calor que se le suministra al reservorio frío, de lo cual nos podemos concluir que entonces esa eficiencia la vamos a poder calcular dividiendo la temperatura caliente entre la diferencia entre las temperaturas entre el reservorio caliente y el reservorio frío. Ustedes, jóvenes, pueden consultar en nuestra plataforma Cintia algunos ejercicios resueltos de esta temática que acabamos de desarrollar en el día de hoy. Su obligación sería revisar tanto estos videos como dichos ejercicios que se encuentran resueltos en plataforma, ejercicios de máquinas térmicas, y pues si tienen alguna duda en la próxima clase, expresarla, o si no, me pueden escribir o llamar directamente para tratar de solucionarles los inconvenientes o dudas que se les pueda presentar. Entonces, quedo atento, nos vemos en una próxima ocasión.